Buenos días, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Para mí es un honor estar aquí, a ser parte de este evento. Todas las mujeres de la Unidad de Infectología de la Universidad Nacional de Colombia son excelentes mujeres, grandes profesionales y un ejemplo a seguir para mí, para todos. Bueno, los hombres también, pero hoy las estamos homenajeando a ellas, entonces valía la pena mencionarlo. ¿Me ayudas con las diapositivas, por favor? Ah, no, mentiras, ¿verdad que ya sirve? Bueno, quería empezar con esta diapositiva para mostrarles los momentos claves en el desarrollo de la terapia antirretroviral de los últimos 37 años. La evolución del VIH y el conocimiento de esta enfermedad ha sido muy rápido. En el 81 fue la primera descripción clínica y epidemiológica del SIDA. Todos conocemos esa historia de los 5 pacientes del estado de California, todos ellos homosexuales, que consultaron por neumonía, por neumocystis carini en ese entonces. Solo pasaron 4 años para que se diera la primera descripción del antirretroviral AZT, nacidudina, que tenía una acción antiviral en ese momento, pero el CONCOR en el 93 demostró que la monoterapia no nos era útil y no disminuyó la mortalidad. Sin embargo, poco tiempo después, en 1996, contamos con la terapia antirretroviral altamente efectiva, como vemos acá. Y esto fue un hito en el tratamiento antiviral. Cambió marcadamente la mortalidad de estos pacientes. Desde entonces la evolución ha sido más lenta, tenemos nuevas moléculas, contamos con 4 grandes familias, pero si dividimos los inhibidores de entrada, serían 8 grandes familias de antivirales, y en los últimos años, principalmente en los últimos 4 años, lo que tenemos es un avance en disminuir el número de fármacos que reciben los pacientes y en que reciban fármacos que tienen una acción prolongada y de esta forma tienen que recibir menos tabletas diarias o incluso una ampolla cada mes, que es de lo que vamos a hablar ahora. Desde hace tiempo tenemos la terapia antirretroviral extraordinariamente efectiva y logramos cargas virales sostenidas indetectables en estos pacientes. ¿Esto qué llevó a hacer a los investigadores? Empezaron a pensar en otras nuevas, perdón, no sé ahí qué pasa, ahí le falta algo a la diapositiva. Bueno, les voy a contar. Pensar en unos nuevos elementos, no solamente en lograr esa respuesta viral sostenida, sino en otras cosas que producen estos fármacos para los pacientes cuando los toman. Por ejemplo, estos fármacos tienen un perfil de seguridad, algunos no tan buenos, producen muchos efectos adversos. Otros se tienen que tomar 3 hasta 6 veces al día y el paciente no se los toma. Entonces hay una ausencia de adherencia. Hay un aumento de los costos, no solo para el paciente, sino para el sistema de salud. Entonces, todas estas cosas, una vez que ya tenemos al paciente bien, que se ha convertido en un paciente crónico, que incluso algunos llevan ya 30 años con la enfermedad, empezamos a pensar cómo hacemos que su vida sea más fácil. Entonces, empezamos a desarrollar nuevos antivirales. Y lo otro que nunca se sale de nuestra mente es pensar en cuándo vamos a lograr la cura. Hay un concepto que tenemos que tener claro antes de empezar a hablar de esto, que es el concepto de simplificación. Básicamente la simplificación es la estrategia, es un cambio en la estrategia antirretroviral que se hace para mejorar ese tratamiento. Y tenemos 2 formas de verlo. La simplificación conciliativa, que es la que hacemos para disminuir la toxicidad, para disminuir el número de tabletas o para disminuir la interacción farmacológica, y la otra es la disminución en el número de fármacos, que es lo que nos tiene ahora en este momento, en esta reunión. Vamos a iniciar con terapias duales. Básicamente lo vamos a dividir en 2 escenarios clínicos. Las terapias duales en un paciente que es diagnosticado con infección por VIH, pero que nunca ha recibido terapia antirretroviral, es decir, el paciente naïf que nos está llegando a consulta y vamos a iniciar terapia. Versus el paciente que ya viene con respuesta viral sostenida a un esquema antirretroviral, pero queremos cambiarlo a un esquema de 2 medicamentos. Esas terapias duales se han basado en 2 medicamentos muy potentes, básicamente en una familia que es la familia de los inhibidores de proteasa, que como todos sabemos tienen una alta barrera genética para desarrollar resistencia, y la otra molécula es el dolutegravir, que además de tener una barrera genética alta, es un medicamento muy potente y produce una disminución de la carga viral muy marcada. Estos fueron los estudios iniciales.
los estudios en pacientes naïve, inicialmente vamos a hablar de ellos, paciente naïve, basados en IP. El estudio PROGRESS, el NIT 001 y el GARDERAL. El estudio PROGRESS fue un estudio que evaluó lopinavir, raltegravir, lopinavir potenciado con ritonavir más raltegravir a 96 semanas y lo comparó con la terapia usual, que es el IP con tenofovir entecitabina. Ellos encontraron que a 96 semanas esta combinación de terapia dual fue igual de eficaz que la terapia triple convencional, incluso en pacientes con CD4 menores de 400, a diferencia del NIT 001. En este estudio, que fue un poco más bastante más grande, 805 pacientes, evaluaron darunavir y ritonavir con raltegravir. La eficacia fue similar en el grupo completo, sin embargo, cuando evaluaron el grupo de los pacientes que tenían carga virales por encima de 100.000 copias y CD4 por debajo de 200, vieron que era inferior. El estudio GARDEL, que es un estudio muy importante, bueno, como su nombre lo indica, tuvo alto componente latinoamericano, de Argentina, de Perú, de México, también Estados Unidos y Europa. Evaluó lopinavir, ritonavir y la lamivudina. Estos dos estudios los señalo principalmente porque son los que están usando las guías para hacer las recomendaciones actuales de terapia dual, que ya existe una recomendación al respecto. Y este estudio demostró una eficacia similar para la terapia dual de lopinavir, ritonavir más la lamivudina versus la terapia usual triple. Este es un estudio, el más reciente, que es el estudio Andes. Es un estudio que aún no está publicado pues como artículo, solo como póster, que fue presentado en París el año pasado. Es un estudio argentino que evaluó darunavir, ritonavir más la lamivudina. Ellos tienen la ventaja de que tienen en su país, producen la molécula darunavir, ritonavir unida de forma genérica, es de ellos. Y la compararon con darunavir, ritonavir más tenofovir, lamivudina, una vez al día, ambos esquemas. Y estos son resultados preliminares evaluados a 24 semanas. Este esquema, como vemos en la gráfica, fue igual de bueno, 97 versus 95%. Algo que no les mencioné fue que estos estudios son estudios de no inferioridad. Y para cumplir el criterio de no inferioridad, la mayoría usan que no sean más de menos 12% de diferentes, ¿sí? Y pues claramente vemos, solo tienen 2% de diferencia, entonces cumple el criterio de no inferioridad. Están pendientes los resultados de la segunda fase, que son a 48 semanas. Ahora, con respecto a los pacientes con respuesta viral sostenida, es decir, ya no naïve, sino que pacientes que vienen con su terapia triple y queremos cambiarlos a una terapia dual. Estos son los 4 estudios, los primeros 4 estudios que se publicaron entre el 2015 y el 2017. El estudio MARCH evaluó IP con Maraviroc, que es el estudio, digamos que a esta molécula no le ha ido muy bien en terapia dual. Cuando lo compararon, vieron que era inferior a la terapia usual. Sin embargo, cuando compararon el Maraviroc junto con los 2 inhibidores de transcriptasa reversa, la eficacia fue incomparable. Pero como terapia dual, en este momento no tiene ninguna recomendación y no es igual de bueno que la terapia usual. El estudio LE, claramente un estudio español, pero multicéntrico en múltiples hospitales de España, evaluaron 250 pacientes con lopinavir, ritonavir más lamivudina. La eficacia fue similar a 48 semanas y el perfil de efectos adversos también, o sea, no fue superior a nivel de efectos adversos. El SALT, que son 286.000 pacientes, evaluó atazanavir, ritonavir con la lamivudina y también tuvo eficacia similar a la terapia usual a las 96 semanas, igual que el ATLAS-M, que también evaluó atazanavir, ritonavir y lamivudina. Esto es con respecto a IPES en pacientes con respuesta viral sostenida. Y este es el último estudio, es un estudio que se llama Dual-G-SIDA, también un estudio español, que evaluó darunavir, ritonavir más lamivudina versus la terapia triple convencional. Este estudio es de 257 pacientes y los dividieron como lo vemos en la diapositiva. Y en la gráfica vemos claramente que cumplió el criterio de no inferioridad, alcanzando una carga viral menor de 50 copias en 89% versus 93% de los pacientes. Los pacientes que fallaron tenían virus salvaje, lo que demostró, o sea, anunciaron mutaciones de resistencia a los medicamentos incluidos en la terapia, lo que demuestra que básicamente no se los estaban tomando adecuadamente. Y los efectos adversos fueron similares en ambos brazos. Ahora con respecto, eso es todo con respecto a IPES. Entonces, IPES en naïve, IPES con respuesta viral sostenida. Ahora con respecto al dolutegravir.
El PADI fue el primer estudio, que fue un estudio piloto, es decir, un estudio de prueba de concepto para mirar si realmente valía la pena evaluarlo en un estudio más grande. Fueron 20 pacientes y aquí vemos cómo evolucionó en la gráfica, cómo evolucionó su carga viral y la respuesta a esa carga viral a la semana 48. Es decir que alrededor del 90% de los pacientes tuvieron una carga viral de menos de 40 copias a esa semana y no se observaron efectos adversos mayores. Este estudio evaluó terapia combinada. Hay que tener en cuenta que simultáneamente con la evaluación de la terapia dual se hicieron estudios de monoterapia. Para dolutegravir se hizo el dolu mono y para los IPs se hizo el pivot y el protea. Estos estudios demostraron inferioridad de la monoterapia. Entonces la monoterapia, digamos que se ha abandonado un poco, porque con estos estudios nos dimos cuenta que hacen resistencia y pues que elevan cargas virales y eso no nos sirve, a diferencia de la terapia dual. El ACTG A5353 evaluó el dolutegravir de la lamivudina en pacientes naive, es decir, nuevos, con carga viral alta. Estos fueron 120 pacientes y fue un solo brazo, ¿listo? Entonces aquí vemos en las dos gráficas, en rojo los pacientes que tenían una carga viral menor a 100.000 copias y en azul mayores a 100.000 copias. Vemos que cumplió criterio de no inferioridad y ambos alcanzaron una respuesta viral sostenida, perdón, a las 24 semanas. Este es el estudio más grande que tiene dolutegravir, que es el que aparece también en las guías. Es un estudio de 1.028 pacientes y lo que hicieron fue evaluar dolutegravir, pero ya no con la lamivudina, sino dolutegravir con rilpivirina. Entonces, dolutegravir rilpivirina una vez al día, 516 pacientes, versus la terapia con la que venía el paciente, que era terapia triple y que en el 73% hacía parte del tenofovir fumarato como su terapia usual. Vemos que la respuesta, que el éxito virológico, este éxito virológico se establece por el snapshot de la FDA, que es básicamente menos de 50 copias a las 48 semanas, aunque algunos tienen ese éxito virológico por protocolo, que usualmente son menos de 200 copias. En este caso es el de la FDA. Alcanzaron un éxito virológico del 95% de la terapia dual versus el 95% de los pacientes con terapia triple, es decir, les fue muy bien. Con respecto a los efectos adversos, sí tuvieron más efectos adversos los pacientes del brazo de terapia dual por la segunda molécula, que fue rilpivirina principalmente, porque tuvieron efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, aunque la diferencia realmente fue poca, 4 versus 1%. Bueno, con esto podemos decir que tenemos estos dos escenarios clínicos y tenemos estas dos moléculas importantes en terapia dual. Al final haré algunos comentarios al respecto de cuáles son las recomendaciones en las guías actuales. Con respecto a nuevos antirretrovirales, hay uno específicamente que nos ha llamado mucho la atención en los últimos años. Ya creo que todos hemos escuchado un poco de él, ¿cierto? El cabotegravir. El cabotegravir es un medicamento que es inhibidor de integrasa, es decir, es de una familia ya existente, pero de una muy buena familia de antirretrovirales, que tiene algunas características muy típicas que hacen que se pueda usar por vía parenteral. Es un medicamento poco soluble y que tiene un aclaramiento lento. Existe tanto en vía oral como en vía parenteral y cuando se administra por vía parenteral, su vida media, que es de 30 a 40 horas por vía oral, aumenta hasta 21 a 50 días. Estos son en las gráficas que ven en esta diapositiva, en la parte superior, ven los estudios que se hicieron in vitro y la disminución de la carga viral a 11 días en monoterapia con este medicamento, eso es solo in vitro. Y en la gráfica inferior vemos las concentraciones que alcanza el medicamento cuando se administra por vía intramuscular o por vía subcutánea. Se han administrado en este momento de 100 miligramos, en la gráfica de 100 miligramos a 400 miligramos. Y vemos que en todas esas concentraciones, desde la más baja a la más alta, durante las primeras 8 semanas, se alcanzan concentraciones por encima de la concentración efectiva antiviral 90. Es decir que podemos darlo cada 4 o incluso algunos plantean cada 8 semanas. Tiene un perfil antiviral similar al del dolutegravir, tiene limitada resistencia cruzada con raltegravir y el vitegravir y tiene una alta potencia antiviral como vemos en la gráfica. Esta es una gráfica que evidencia
cuántas veces aumenta esa concentración antiviral cuando lo sometemos a un virus que tiene alguna mutación hacia los inhibidores de integrasa. Entonces vemos que la molécula nueva, el cabotegravir, que está en verde, mantiene muy buenas concentraciones en todas estas mutaciones que están ahí nombradas, excepto en la Q148R, que la aumenta alrededor de unas 5 veces. Pero cuando lo comparamos con el raltegravir y con el vitegravir, vemos pues que estos aumentan 100, incluso 500 veces más. Entonces realmente mantiene muy buenas concentraciones a pesar de estas mutaciones, pero sigue siendo superior el dolutegravir. El LATO-2 es el estudio que evaluó cabotegravir intramuscular más rilpivirina en pacientes naive, es decir, como terapia inicial. Ese es un estudio de 309 pacientes. Lo que ellos hicieron fue primero una inducción vía oral. O sea, ellos cogieron al paciente, se diagnosticó, fueron a empezar el tratamiento, iniciaron abacavilamidina con cabotegravir oral. Después de que recibieron esto durante 20 semanas y los pacientes alcanzaron respuesta viral sostenida, ahí sí se aleatorizaron a tres grupos, que son los que vemos acá. Entonces, el primer grupo, cabotegravir rilpivirina intramuscular cada 4 semanas, el segundo cada 8 semanas, y el tercero continuar en el mismo esquema oral, con cabotegravir oral, abacavilamidina. Y aquí en esta gráfica podemos ver la eficacia virológica. Los 3 esquemas muy similares, cuando comparamos los esquemas de administración parenteral versus el oral, que alcanzó un éxito virológico del 84%, vemos que incluso fueron mejores un poco, sin diferencias significativas, la administración intramuscular. Cosas importantes, los efectos adversos fueron leves, prácticamente todos. A todo el mundo le dolió la inyección, pues a todos nos duele. Pero cuando compararon la satisfacción del paciente con el tratamiento, compararon el tratamiento parenteral versus el tratamiento oral, la satisfacción del paciente fue 88% versus 43%. O sea, prácticamente dobló la satisfacción el hecho de solo tener que ir a aplicarse una inyección cada 4 o cada 8 semanas. Y ya vemos que el éxito virológico es realmente bueno, al menos al corto plazo. Bueno, con respecto a vitegravir, es otro inhibidor de integrasa nuevo, este ya está disponible en el mercado, al menos en el americano, perdón. Es una fórmula que básicamente modificó un anillo del raltegravir y se produjo un medicamento pues que es superior en potencia antiviral al raltegravir y al vitegravir. Y en algunos casos, en algunas combinaciones de mutaciones, como vemos en estas que están acá, incluso mejor que el dolutegravir. Se ha evaluado el vitegravir en terapia triple con tenofovir y citabina versus regímenes con dolutegravir. Tenemos estos 2 estudios, el 1489 y el 1490, ambos estudios fase 3 dobles ciegos aleatorizados, pues como los vemos acá. Y estos fueron los resultados. Este del primero y este del segundo. Entonces vemos que la respuesta virológica del esquema con vitegravir fue igual a la del dolutegravir, la terapia triple basada en dolutegravir, en ambos estudios. Cuando comparamos los efectos adversos, el perfil de efectos adversos fue similar, sin embargo, el vitegravir produjo menos náuseas, 10 versus 23%. Sabemos que esto es muy importante a la hora de tomarse un medicamento que te vas a tomar toda la vida. O sea, si te va a dar náuseas todos los días, probablemente te lo vas a pensar más. Y lo otro es que en este estudio sí todos los efectos adversos fueron menos en el brazo de vitegravir, 18 versus 26%. Y lo otro fue que ninguno de los pacientes que falló tenía resistencia a ninguno de los fármacos estudiados. Doravirina. Este medicamento es un inhibidor de transcriptasa reversa no nucleósido, como el efavirenz. Tiene como importante que las resistencias no se cruzan con rilpivirina, excepto por la de 138K. Entonces algunos plantean que sea complementario. O sea, como hay algunos estudios en este momento que están combinando doravirina con rilpivirina. Estos 2 estudios que vemos aquí, el Drive Forward y el Drive Ahead, son 2 estudios fase 3 multicéntricos que compararon doravirina, el primero con darunavir ritonavir y el segundo con efavirenz. Básicamente mostraron que no fueron inferiores, la doravirina no fue inferior a estos 2 medicamentos y el perfil de efectos adversos fue mucho mejor con doravirina. Con respecto a efavirenz, sabemos que el mayor problema que tenemos es los efectos adversos a nivel del sistema nervioso central y vemos la gran diferencia que hubo de mareo
8.8 versus 37%, y de alteraciones del sueño, 12.1 versus 25%. Cuando lo comparamos con el perfil de efectos adversos de darunavir, vemos que también hubo una diferencia con respecto al cambio del perfil lipídico. Los que recibieron doravirina, de hecho, cambiaron hacia mejor, a diferencia de los de darunavir ritonavir, donde aumentó la LDL y los triglicéridos. Y balizumab. Estas dos moléculas que les voy a contar ahorita son ya medicamentos que se están usando en pacientes que son experimentados, es decir, que han recibido 4, 5, 6 esquemas multitratados con muchas mutaciones, al menos con una mutación a todas las familias de antivirales. Entonces ya cuando tenemos pocas esperanzas, pues aparecen nuevas moléculas. El ibalizumab es un anticuerpo monoclonal, está clasificado como un inhibidor de entrada, ¿sí? Pero pues es diferente a todos los otros que ya conocemos. Él se une al receptor CD4 y lo que impide es que los correceptores puedan actuar y unirse al virus, a la GP120, básicamente. La administración, por ser un anticuerpo monoclonal, debe ser intravenosa o subcutánea, sin embargo tiene una vida media también larga, entonces puede haber administración semanal o cada 2 semanas. Se ha evaluado este medicamento en pacientes con cargas virales elevadas que ya han recibido más de 6 meses de TAR estable por 8 semanas y que son resistentes a más de un antiviral de cada una de las familias. Lo que se hace es dar una dosis de carga de 2000 miligramos y luego se administra la dosis de mantenimiento de 800 miligramos cada 2 semanas con una terapia antirretroviral de base optimizada, es decir, que al menos reciba oral un medicamento que le sirva, junto con el ibalizumab. Aquí vamos a ver ya que los resultados con este medicamento pues no son tan efectivos ni tan excelentes como lo que les he presentado previamente, y eso es lo que se busca en estos pacientes porque pues son muy complicados de tratar. Vemos que hay una disminución de alrededor de 1 a 2 logaritmos en los pacientes que recibieron esta terapia. Es decir, del 55 al 48% de los pacientes lograron esto. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que algunos pacientes, como viven en países desarrollados, viven en Europa, viven en Estados Unidos, no solamente tenían acceso a esta molécula, sino a otras moléculas en fase de experimentación. Entonces estaban con ibalizumab más otra molécula en fase de experimentación. Pero aquí vemos la diferencia. En gris está el que recibía una terapia experimental más el ibalizumab, y en verde solamente el ibalizumab con la terapia optimizada. Es ligeramente superior, pero pues realmente es muy parecido, no hubo diferencias significativas. Entonces tenemos una respuesta alrededor del 50% en estos pacientes, pero pues todavía hay mucho por buscar. ¿Qué nos dicen las guías? Esta es la guía de Estados Unidos, del DHHS. Ellos ya plantean la terapia dual como una opción, pero la tienen en un apartado muy específico, que es en pacientes que para terapia inicial, para pacientes naive, cuando el abacavir, el tenofovir no puedan ser usados, tú puedes usar una terapia dual. ¿Cuáles son los que recomiendan? Darunavir, ritonavir, altegravir, lopinavir, ritonavir, lamivudina, y con menos evidencia, dolutegravir, lamivudina y darunavir, ritonavir, lamivudina. Y en el otro apartado que aparece es en pacientes que están en supresión virológica y en los que no puedes usar ni abacavir ni tenofovir. Ahí aparece el IP potenciado con lamivudina o entricitabina y dolutegravir, rilpivirina. Esa es la mejor recomendación, dolutegravir, rilpivirina, es una recomendación A1 de esta guía. Y en las guías europeas también aparecen en un apartado que es pautas iniciales para adultos infectados por el VIH sin TAR previo, cuando no se puede usar otra por cualquier razón. Es decir, no han cambiado las guías con respecto a con qué vamos a iniciar y con qué vamos a continuar. Sigue siendo la terapia triple el tratamiento para estos pacientes, pero pues digamos que esto abre una ventana. ¿Qué está por venir? El Gemini 1 y 2, que son básicamente los estudios que van a evaluar dolutegravir a largo plazo, a 144 semanas. Este estudio va a estar en marzo de 2020. El estudio Atlas, que va a evaluar cabotegravir, el parenteral, a 96 semanas. El estudio FLAIR, que es un estudio que también va a evaluar dolutegravir versus cabotegravir, es decir, también parenteral a 96 semanas. Y otra nueva molécula, que es el fostemsavir, que es una prodroga, un profármaco del temsavir, que es el que vemos aquí en este dibujo, créanme, ahí está, es este,
y esta se supone que es la GP120. Entonces esta molécula es capaz de unirse a la GP120, básicamente tanto al dominio transmembrana como al dominio extracelular. Están estudios en este momento en pacientes también multitratados con múltiples mutaciones, porque ya sabemos que la G120 parece que tuviera inteligencia propia, entonces todo el tiempo está mutando y es muy difícil, se lo dan y a los 10 días ya el paciente tiene mutaciones. Entonces digamos que es una molécula que no parece ser tan buena, pero pues la están probando en pacientes donde ya no tenemos muchas opciones. Por último, quería decirles qué pienso de esto en Colombia. Me parece, igual aquí hay mucha gente que es mucho más experta que yo, pues de hecho experta en este tema. Yo creo que es muy pronto para nosotros todavía, somos un país, digamos el eufemismo en vías de desarrollo, y todavía hay muchos problemas de adherencia que no son ni inherentes a nosotros ni al paciente. Entonces para pensar a bajarnos en una terapia dual yo creo que todavía falta mucho, pero bueno, la idea es ir evaluando el camino. Muchas gracias.